Bueno, la primera impresión. Cuando estudiaba teatro, mi profesor Dima Rolando nos hacía mucho hincapié sobre la importancia de la primera impresión para crear y para poder trazar la línea de conducta de un personaje. Y ahora, al cabo de los años, me doy cuenta que esto es aplicable a cualquier situación, tanto laboral, emocional e incluso hasta muchas veces hasta personal. Vamos a realizar una especie de diálogo, debate con ustedes sobre el concepto de la primera impresión y lo que yo le llamaría el acople del ser. Sí, el acople del ser. Cuando nosotros conocemos a una persona por primera vez, a mi entender, con el paso de los años, me he dado cuenta que nuestro primer impacto es el que más habla, es el que más nos dice de lo que sucederá con esta persona, de lo que sucederá con la situación a la que nos podemos encontrar inclusive en un futuro. Vamos a plantearlo mejor en ejemplos. Vamos a poner un caso hipotético. Vamos a poner una señora A con un señor B que se encuentran por primera vez y el primer impacto, el primer diálogo, los primeros 10-15 minutos de estas personas puede ser a lo mejor un choque polémico sobre determinada situación. O sea, se puede generar una especie de contradicción de criterios o enriquecimiento, diría yo, de criterios. Esta primera impresión en un diagrama sería señora B igual a discusión o contradicción. Esta situación nos puede generar un hecho de qué es lo que va a acontecer con el paso del tiempo en esta relación. Vamos a ver si lo explicamos un poquito mejor. Si nuestro primer impacto con una persona o nuestra primera intuición o nuestro primer acople del ser con una persona genera un sentimiento contradictorio o un sentimiento, digamos, negativo, esto nos está dando una lectura de que algo debemos de trabajar, de que algo debemos de evolucionar o transformar en medio de esa situación. Sí, ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo nos detenemos en estos detalles? Desgraciadamente, con el paso de los años, cuando vemos que aquella relación de amistad, emocional, laboral, lo que sea, no funciona y echamos capítulo hacia atrás, muchas veces nos acordamos, hostia, si yo la primera intuición que tuve con esta persona fue, esto no pulula. O la primera impresión fue una enorme discusión o digamos un choque de criterios que nos hace ver que había muchas diferencias entre esta persona y yo o en esta situación. Esto no es negativo porque a veces la diferencia puede ser enriquecedora. Lo único que sucede es que debemos aplicar el concepto de escuchar. Escuchar al otro. Escuchar al otro es vital, es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de escuchar, ver la primera lectura del acople del ser, que es lo que como yo le he bautizado a este fenómeno, o a este primer encuentro que podemos tener, ya sea, vuelvo a insistir, laboral, emocional, familiar, etcétera, etcétera, este primer acople, si este primer acople genera un concepto de contradicción, o de no entendernos muy bien, debemos entonces practicar lo que se le llama cuando cada uno de nosotros pretende, por encima de lo que sea, tener la razón, tener la sentencia, la sabiduría, la última palabra, etcétera, 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 darle mucho más campo al ego, que realmente es lo más desastroso para mi entender, y es el alimento más fatídico que podemos generar en nosotros mismos. Cuando sucede que por encima de lo que sea, nuestro criterio es importante que prevalezca, es cuando realmente no escuchamos al otro. Y aquí que hablábamos de que el concepto de escuchar o de aceptar de que el otro tiene un criterio diferente, tiene una vivencia diferente, tiene una experiencia diferente, tiene un concepto diferente o realmente ha tomado una decisión diferente a la que nosotros tenemos en estos momentos. Cuando no somos capaces de aceptar es cuando realmente sucede lo que yo llamo el holocausto,
y es cuando sucede el desacople totalmente del ser. Vamos a leer un poquito los apuntes y después seguiremos dialogando. La imagen que damos al otro en cualquier terreno no se corresponde con la realidad muchas veces. Y ustedes dirán, hombre, ¿cómo que no? Yo soy el mismo si voy a una cafetería, o si voy a un sitio, o si me siento en una discoteca, soy el mismo. No, no nos equivoquemos, no nos confundamos. Cuando nosotros queremos dar una buena impresión, cuando nosotros queremos digamos, impactar, cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, cuando nosotros vamos a conocer a una persona, nosotros nos preparamos, nosotros sacamos lo mejor que tenemos, nos ponemos la ropa mejor, el perfume, nos arreglamos, vemos si esto está así, si esto está asado. Bueno, todo esto son cuestiones estéticas que ustedes dicen, bueno, pero esto es natural, esto es normal. Sí, es normal y es natural que nos arreglemos, es normal y es natural que intentemos causar la mejor impresión con respecto a la situación que sea. Pero cuando esto se genera como un personaje, cuando esto se genera como algo impuesto, como algo ficticio, como algo que no nos pertenece realmente, como algo que no genera sencillez, como algo que no genera humildad, como algo que no genera ni siquiera el saber escuchar o el saber estar, es cuando sucede el desacople del ser. Y es cuando realmente nuestras primeras intuiciones o nuestras primeras impresiones de enfrentarnos a una situación así genera, genera miles de lecturas, genera miles de situaciones y genera también miles de contratiempos, aunque ustedes no lo acaben de entender muy bien. Establecemos el personaje, como diríamos en teatro. Se realiza el establecimiento de un personaje público, un personaje X, o digamos nos etiquetamos en una serie de situaciones y de formas de estar para generar una empatía, para generar un resultado. Bueno, la puesta en escena, que yo le llamo, y así danzamos entre diferentes conceptos y diferentes estados de ánimo que realmente son patrones impuestos por la sociedad y que muchas veces nos molestan como una gran mochila y nos impide realmente entrar a conocer al otro y conocernos a nosotros mismos. Hace tiempo yo apunté en esta libretita que, a ver, vamos a buscarlo, que el alma sufre en estos procesos. Seamos conscientes o no, el alma pide socorro en medio de situaciones, y para mí pide socorro, constantemente. Nuestra alma está pidiendo, digamos, sencillez, nuestra alma está pidiendo claridad, nuestra alma está pidiendo realmente que seamos verdaderos, que nos quitemos una serie de, como yo decía, mochilas, una serie de patrones, una serie de conductas que con el paso de los años analizamos y decimos, bueno, ¿para qué me sirven todas estas cosas realmente? ¿O para qué me han servido? ¿O hacia dónde me han llevado? ¿O qué es lo que realmente he aprendido? ¿O en dónde he evolucionado yo con toda esta parafernaria que siempre llevo encima o que siempre llevo a rastra? Las luchas de poder, la poligamia, la manipulación, el egoísmo. Hay un largo párrafo de adjetivos en donde el alma no respira. Por momentos asoma la cabeza en medio de una crisis en la cual la mayoría de las veces racionalizamos y tapamos con lo que haga falta para que ni siquiera pueda manifestarse libremente. Como la carta del tarot, la carta del tarot de la torre. La carta del tarot de la torre, casi siempre cuando alguien la ve, inmediatamente dice, esto está malísimo, esto se está cayendo, esto no hay quien lo aguante. Fracaso, ruptura, pérdida, etc. Cuando es cierto que lleva estos simbolismos, pero también puede estar presente la evolución, el cambio, la transformación, porque si analizamos la carta de la torre, es una torre que no ha caído del todo.
que no está en el suelo del todo. Más bien es un proceso de cambio, es un proceso de transformación. Y volvemos a hablar sobre el concepto de crisis. El concepto de crisis, y aquí les voy a dejar el debate para que ustedes analicen todo lo que hemos estado hablando. El concepto de crisis, por ejemplo, el otro día dialogaba con un amigo que para los chinos la crisis se dibuja con dos diagramas. Y estos dos diagramas, tanto el de arriba como el de abajo, la conclusión es que para los chinos la crisis es una oportunidad de cambio. Es realmente una situación que nos lleva hacia una evolución. Por lo tanto, cuando vivimos una crisis, realmente estamos viviendo una gran oportunidad para sacar de nosotros lo más real, para sacar de nosotros las herramientas más buenas y para evolucionar. Volvemos de nuevo al primer diálogo. Cuando nos encontramos con el señor A y la señora B, que el resultado de su primer encuentro ha sido una discusión o un no entendimiento, y nos quedamos con eso simplemente y seguimos el diálogo con esa persona e intentamos tener la razón por encima, convencerla, cambiarla, transformarla, etcétera, 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 etcétera. Aquí estamos perdiéndonos en medio de todo. Y realmente, señores, la vida es tan corta y tan larga y tan rica y tan abundante que realmente bien vale la pena que analicemos sobre los conceptos, bien vale la pena que evolucionemos, bien vale la pena que aprendamos a escuchar, bien vale la pena que aprendamos a aceptar y bien vale la pena, como diría Calviño en mi país, ese psicólogo que tenía un programa a la tarde, bien vale la pena reflexionar sobre todo lo que podamos para realmente sacar una conclusión positiva. Y cuando nos enfrentemos a una situación negativa, por favor, en vez de lamentarnos, vamos a alegrarnos, vamos a descorchar una botella y vamos a decir, ole, estamos vivos y tenemos la gran oportunidad de transformar esta situación en algo positivo y de evolucionar como seres humanos un paso más hacia adelante y no hacia detrás. Muchas gracias por escuchar y aquí estamos con TM en uno de sus momentos de reflexión.